Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La galaxia había descartado a la humanidad como una leyenda durante mucho tiempo, un simple mito susurrado entre razas ancestrales. Se contaban historias de una especie implacable proveniente de un mundo olvidado, una raza tan terca que ni siquiera los dioses de la entropía habían podido doblegar. No quedaba rastro alguno de su existencia, ni planeta de origen, ni ruinas, ni registros. Solo existían mitos sobre una fuerza aterradora que había dado forma a las estrellas antes de desvanecerse en la oscuridad. Durante siglos, el Consejo Galáctico gobernó sin oposición, sus imperios se extendían por miles de mundos. Creían ser la cúspide de la civilización, sus flotas invencibles y su tecnología suprema. Pero cuando el dominio Drek lanzó su campaña de conquista, envolviendo sistemas enteros en llamas, el poder del Consejo empezó a resquebrajarse. Nadie podía detener a los Drek, nadie se atrevía. Hasta que el cielo sobre Sanara Prime se partió. Una grieta, distinta a cualquier otra vista antes, se abrió en el espacio, rasgando la realidad. De sus profundidades emergieron naves nunca antes vistas en la galaxia. No eran elegantes y estilizadas como las de los Alvari ni gigantescas y orgánicas como las de la colmena Sori. Estas naves eran angulosas, brutales, marcadas por la batalla, máquinas de guerra forjadas en el corazón de un campo de batalla nunca antes visto. No llevaban insignias en sus cascos y sus armas crepitaban con un poder que no se había presenciado en milenios. Y entonces llegó la transmisión, un solo mensaje, una voz grave y resuelta que hablaba en un idioma que se creía perdido en el tiempo. Somos humanos y hemos regresado. Los Drek se burlaron de tal anuncio. Para ellos, la humanidad era solo un cuento de fantasmas diseñado para asustar a los débiles. Creían en la absoluta supremacía de su poder. Así que dispararon el primer tiro. Una nave de guerra Drek lanzó sus lanzas de plasma contra la nave líder de los humanos. El impacto debió derretir cualquier escudo conocido, reduciendo a polvo esas supuestas reliquias primitivas. Sin embargo, la nave humana no cedió. Su blindaje absorbió el golpe como una bestia que despierta de un letargo y luego contraatacó. La réplica no fue un haz de energía pulcro ni una elegante exhibición de superioridad tecnológica. Fue destrucción pura. Proyectiles cinéticos del tamaño de edificios, moviéndose a tal velocidad que parecían arder en el propio vacío, se estrellaron contra la flota Drek. Los escudos, diseñados para soportar el poder del Consejo, se rompieron como si fueran de vidrio. Los humanos no esperaron y avanzaron. Sus naves se movían con una precisión aterradora en formación cerrada, realizando maniobras ensayadas. No malgastaron ni un disparo. Peleaban con la eficiencia fría de una especie que había sobrevivido antes a lo imposible. La batalla no duró mucho. Los Drek, que antes eran imparables, fueron aniquilados en cuestión de horas. Sus imponentes naves insignia quedaron reducidas a cascos flotantes y sus caudillos, que habían sembrado el terror durante siglos, guardaron silencio. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, los humanos volvieron a hablar. Esta galaxia nos olvidó, borró nuestra historia, susurró sobre nuestro fin. Una pausa. Estaban equivocados. A través de las estrellas, los imperios temblaron. La leyenda de la humanidad había regresado, no como un mito, sino como una realidad, y la galaxia jamás volvería a ser la misma. La batalla que tuvo lugar en Sanara Prime sacudió la galaxia. El dominio Drek, que antes era una fuerza imparable, había sido aniquilado. Lo que se suponía que sería una conquista sencilla se convirtió en una masacre. La de ellos. El Consejo Galáctico, que luchaba por comprender lo sucedido desde sus torres de marfil, contemplaba la situación. Las leyendas describían a la humanidad como una especie brutal, pero caída, que se había autodestruido en sus propias guerras. Sin embargo, allí estaban sus naves, peinando los escombros y saqueando a los enemigos derrotados con una eficacia fría. Los humanos no habían venido buscando diplomacia, aliados ni perdón por su larga ausencia. Habían llegado como conquistadores. La alta canciller Bexar del dominio Alvari permanecía conmocionada y en silencio mientras llegaban informes al gran salón del consejo. La batalla había durado apenas 4 horas. La armada Drek,
compuesta por más de 1 millar de naves, había sido aniquilada. Ni siquiera los imperios más poderosos del Consejo habían logrado jamás una victoria tan rápida y decisiva. El pulso de Bexar se heló al observar en el holomapa la flota humana formando un muro impenetrable en el espacio bajo control de los Drek. No había respuestas a las llamadas, ni gestos diplomáticos, solo un silencio inquietante, como si esperaran algo. ¿Hemos enviado una delegación?, preguntó un consejero, un señor de progenie Sari, con un chirrido. Sus mandíbulas castañaban con nerviosismo, lo que denotaba una clara inquietud. Lo intentamos, contestó Bexar, aferrándose a los bordes de la mesa. Ignoraron nuestros mensajes, no hubo respuesta ni amenazas. Ese silencio es peor que cualquier declaración de guerra, gruñó un consejero reptiliano del sindicato cercal. Bexar no pudo más que coincidir. El silencio era el arma de los depredadores. Mientras tanto, en el puente del UHS Retribution, el almirante Elías Varos observaba cómo su flota concluía la inspección del campo de batalla. Los humanos no habían dejado nada aprovechable para el enemigo. Lo que quedaba de la flota Drek era poco más que chatarra flotante. La IA de la nave, designada Omen, proyectó en la consola de mando los informes de bajas. Fuerzas aliadas, 98 bajas humanas, un 0,4%. Varos exhaló despacio. Fue demasiado fácil, murmuró. Se suponía que eran los depredadores ápice de este sector. El capitán Ren Vázquez, a su lado, esbozó una mueca. Creían que éramos un cuento de fantasmas, almirante. Las historias de fantasmas no suelen responder al fuego. Varos no esbozó una sonrisa. Todavía no han entendido a quién se han enfrentado, pero lo harán. Un pitido grave resonó por el puente. La voz sintética de Omen rompió el silencio. Hemos interceptado comunicaciones del Consejo. Nos observan. Tienen miedo. Bien, dijo Varos. Que tengan miedo. Que recuerden. Sus ojos se oscurecieron al mirar por el ventanal hacia el vacío, donde se encontraban los grandes imperios del Consejo. Preparen la flota, ordenó. Esto acaba de empezar. Por primera vez en la historia registrada, el Consejo Galáctico estaba paralizado por el miedo. Los humanos habían reaparecido como espectros surgidos del abismo y habían destrozado la armada del dominio Drek con una eficiencia que desafiaba la lógica. Pero no era solo su potencia de fuego lo que aterraba al Consejo, sino también su silencio. No había fanfarronadas, amenazas ni ultimátums, solo la destrucción metódica de cualquiera que se interpusiera en su camino. En el mundo capital del Consejo, la alta canciller Bexar convocó una cumbre de emergencia en Sorala. El gran salón, acostumbrado a ser escenario de intrigas políticas y diplomacia sutil, se llenó ahora de susurros temerosos. Cada imperio envió un representante. Incluso el enjambre Sari, famoso por despreciar al Consejo, acudió. Se proyectaron los últimos informes. Los humanos no se habían detenido en la armada Drek, estaban desmantelando el imperio Drek estación tras estación, mundo tras mundo. Los Drek, antes temidos como brutales conquistadores, no eran más que presas. Esta es una crisis sin precedentes, dijo Bexar, mientras recorría la sala con la mirada. Los humanos ya no son mitos, sino realidades que avanzan. Un general Serat Kal hizo chocar sus garras contra la mesa de piedra. ¿Han intentado comunicarse? Se hizo un silencio tenso hasta que uno de los enviados al Bari, un diplomático de piel azul, habló. No, nada. No negocian, no responden. Solo actúan. Una madre de progenie Darí soltó un chasquido. Entonces no son distintos de los Drek. Deberíamos unirnos y exterminarlos antes de que se vuelvan imparables. La mandíbula de Bexar se tensó. Los Arí siempre habían creído en la fuerza bruta. Pero incluso ellos debían reconocer lo inútil de ese plan. Se equivocan. No nos enfrentamos a un enjambre sin mente ni a la ambición de un caudillo. Enfrentamos algo totalmente distinto. La sala quedó en silencio cuando señaló el siguiente informe. La imagen holográfica cambió y mostró una transmisión humana interceptada, uno de los pocos datos que habían logrado obtener. Una voz grave y serena resonó en la sala. No buscamos la guerra, pero no permitiremos que nos olviden. La imagen cambió de nuevo, mostrando un planeta recién tomado de los Drek. En lugar de la carnicería prevista, ocurría algo mucho más escalofriante. Los humanos estaban reconstruyendo.
Las fábricas rugían de nuevo bajo su mando, las defensas orbitales se restauraban e incluso la población local, la misma que había estado subyugada por los Drek, seguía con vida. Esto, musitó el diplomático. La verdad cayó sobre el Consejo como un sudario. La humanidad no había regresado por venganza, sino para gobernar. En algún punto lejano de la cámara del Consejo, a bordo del UHS Retribution, el almirante Elías Varos observaba el planeta que, antes controlado por los Drek, pasaba ahora a manos humanas. Sus oficiales trabajaban con eficiencia, con movimientos calculados y rostros endurecidos por la certeza de que estaban llevando a cabo algo mucho mayor que una simple campaña militar. Era su legado. La galaxia había descartado a la humanidad, borrado su historia y seguido adelante. Ese error no se repetiría. Un pitido suave interrumpió sus pensamientos. La flota había interceptado otra transmisión del Consejo, esta vez urgente, en la que se solicitaban conversaciones de paz. Varos exhaló despacio, esbozando una sonrisa sombría. «Por fin lo entienden», murmuró. El capitán Vázquez alzó una ceja. «¿Y ahora, almirante? ¿Vamos a negociar?» Varos giró para encarar a sus oficiales con voz firme. «Aún no». Sus ojos volvieron a posarse en la ventana, donde el resto de la flota se perfilaba con armas relucientes en el frío vacío. «Primero», dijo, «haremos que recuerden quiénes somos». El Consejo no respondió al mensaje solicitando conversaciones de paz. Pasaron días, luego semanas. Solo el silencio les respondía. Sin embargo, los humanos no invadieron mundos del Consejo ni lanzaron ultimátums. Se limitaron a continuar con su desmantelamiento metódico del dominio Drek, conquistando sistema tras sistema con una eficacia brutal. Los Drek, que una vez habían aterrorizado las estrellas, ahora huían dispersándose como insectos ante el fuego. Aquello no era una guerra, sino un exterminio. El Consejo jamás había visto algo parecido. Las guerras anteriores siempre habían sido asuntos prolongados, impulsados por la política, alianzas frágiles y la disputa de recursos. En cambio, los humanos peleaban de manera diferente. No había asedios largos ni tácticas intermedias. Cada batalla era rápida y contundente. Avanzaban como una fuerza de la naturaleza, implacable e inevitable. Bexar, alta canciller del Consejo, sentía el peso de la historia sobre sus hombros al revisar los últimos informes. Habían tomado 42 mundos Drek, habían destruido 2136 naves Drek y las bajas humanas habían sido mínimas. Ahora se perfilaba algo aún más aterrador. El mundo natal de los Drek, Carbo 6, estaba bajo asedio. A los humanos les había llevado menos de un mes lograr lo que el Consejo no había podido en siglos. «Los están ejecutando», silbó un señor de progenie Arati, agitando nerviosamente las mandíbulas. «A cada caudillo y oficial Drek. Los están eliminando sin juicio. Y, sin embargo», musitó Cáliz, el albari diplomático, «no atacan a los civiles». Siguieron un silencio pesado. Los humanos no eran conquistadores tradicionales. Eran algo peor, estaban borrando al enemigo del registro histórico. «Debemos detenerlos», gruñó el general Serat Kal. «Si pueden hacer esto con los Drek, podrían hacérnoslo a cualquiera de nosotros». «Entonces», dijo Bexar en voz baja, «quizá debamos dejar de considerarlos una amenaza y empezar a verlos de otra manera». Las miradas en la sala se dirigieron hacia ella, confundidas. Bexar inspiró con fuerza y tomó una decisión. «Iré a verlos personalmente». Un murmullo recorrió la sala. «¿Tú irás?», escupió la representante Sori. «¿Ante monstruos que han ignorado cada intento diplomático?» «No son monstruos», replicó Bexar. «Son supervivientes. Y si no los entendemos, todos caeremos ante ellos». A bordo del UHS Retribution, el almirante Elías Varos estaba en el puente con las manos atadas a la espalda. El asedio a Carbo 6, el mundo natal de los Drek, continuaba. Sus defensas, antaño poderosas, se estaban desmoronando. Negados a rendirse, los Drek recibían la extinción. Mientras sus oficiales monitorizaban la fase final del asalto, apareció una nueva señal en las comunicaciones. ¿Resistencia Drek?, preguntó el capitán Vázquez con los ojos muy abiertos. Varos frunció el ceño. «No». Vázquez tragó saliva. «Es el Consejo Galáctico. Y no es una petición más. Están enviando un emisario.
El puente quedó en silencio. Hasta entonces, los humanos habían ignorado todos los intentos diplomáticos, pero ahora el Consejo estaba tan desesperado que enviaba a alguien en persona. Varos exhaló despacio, asimilando la situación. Por fin, asintió. Que venga. Desvió la mirada hacia el mundo agonizante. Pero no encontrará la misma galaxia que dejó. La nave del emisario del Consejo llegó fuertemente escoltada, un único transporte diplomático con el emblema del Consejo, saliendo del hiperespacio cerca de la flota humana. Era una nave elegante, diseñada para la paz, no para la guerra, y flotaba con cautela entre los colosales buques del UHS Retribution y su flota. En su interior, la alta canciller Bexar se mantenía rígida, aferrada a los reposabrazos. Aquello era una locura, un suicidio según algunos. Ningún alienígena se había presentado jamás ante un ser humano, ni en diplomacia ni en guerra. Y, sin embargo, allí estaba. Los humanos no abrieron fuego ni mostraron hostilidad. Solo se oyó una transmisión. Secuencia de acoplamiento autorizada. Procedan. La voz sonaba fría y calculada, la de un guerrero. A su lado, el segundo al mando de Bexar, Relan, un Elari de piel plateada, se revolvía inquieto. Deberíamos prepararnos para una emboscada, sugirió Relan. Si quisieran matarnos, no habríamos llegado tan lejos, respondió Bexar. El proceso de atraque fue impecable, casi demasiado preciso. Al abrirse el compás de la esclusa, aparecieron los humanos, un escuadrón de soldados con armaduras grises y negras, cascos que ocultaban sus rostros, moviéndose con una disciplina perfecta. Sus armas descansaban a los costados, pero Bexar notaba la tensión en el ambiente. Eran guerreros endurecidos, listos para matar sin vacilar. En el centro se encontraba un hombre del que solo había oído hablar, el almirante Elías Varos. Su presencia era como la gravedad, un peso invisible que dominaba la sala. Su uniforme no presentaba medallas ni ningún otro signo de rango, solo una insignia en el hombro, el emblema de los sistemas humanos unidos. Sus ojos se posaron en los de ella, valorándola con una frialdad inescrutable. Pidieron una reunión. Aquí estamos. Su voz carecía de toda calidez. No era hospitalaria ni abiertamente hostil, simplemente era. Bexar respiró hondo y dio un paso al frente. Soy la alta canciller Bexar, en representación del Consejo Galáctico. Varos no parpadeó. Lo sé. A Bexar se le tensó la garganta. Había negociado con infinidad de especies valiéndose de un delicado equilibrio de encanto y persuasión, pero algo le decía que nada de eso funcionaría con él. Entonces, sabrá por qué he venido. Varos la midió un instante antes de girarse bruscamente. Camine conmigo. Ella dudó por un segundo, pero luego lo siguió. Recorrieron los pasillos del Retribution, mientras Bexar examinaba todo a su alrededor. Todo era funcional, sin lujos. Nada estaba destinado a la comodidad o la estética. Eran naves creadas para la guerra. No respondieron a nuestros mensajes, dijo con cautela. No tenían nada que ofrecernos, replicó Varos sin mirarla. Estábamos ocupados. Ocupados destruyendo a toda una especie, espetó ella. Varos se detuvo y la miró sin vanidad en su voz. Ya estaban muertos. Solo que aún no lo sabían. A Bexar se le heló el aliento. No había jactancia ni rabia en sus palabras, solo una certeza brutal. Tragó saliva. ¿Y qué pasará cuando los Drek se hayan ido? Varos reanudó la marcha. Dependerá de si el resto comete los mismos errores. El mensaje era claro. Los Drek habían intentado conquistar el dominio de la humanidad y habían sido borrados. El Consejo siempre se había creído por encima de esos conflictos tan toscos, pero al mirar a los ojos del hombre que lideraba el regreso de la humanidad, Bexar comprendió la realidad. No se enfrentaba a un simple enemigo, sino a una civilización construida sobre un agravio tan profundo que sacudiría las estrellas. Bexar había negociado con caudillos, emperadores y tiranos, pero nunca se había encontrado con alguien como el almirante Elías Varos. Los humanos eran diferentes, no solo por su tecnología y su disciplina militar, sino también por la forma en que se movían. Cada paso estaba calculado y cada acción medida. Se comportaban como fantasmas que regresaban para atormentar a los vivos. Varos la condujo a una sala poco iluminada y sin adornos superfluos. En el centro había una sola mesa, rodeada de sillas prácticas.
En las paredes había pantallas tácticas que mostraban en tiempo real los movimientos de la flota. En una de ellas se veía la caída del Imperio Drek, desmoronándose frente a la ofensiva humana. «Siéntese», dijo Varos. Bexar dudó, pero se sentó. Varos permaneció de pie. «Ha venido a hablar, así que hable», señaló. Ella exhaló. «El Consejo Galáctico desea abrir negociaciones con la humanidad». «¿Para qué?». Su voz era impenetrable. «No les interesó negociar cuando nos borraron de la historia». Bexar cerró los ojos un segundo, reconociendo la ofensa. El Consejo siempre había tratado a la humanidad como un mito, una civilización muerta. «No niego lo que hizo el Consejo. Pero no lo hicimos por malicia. Ustedes desaparecieron, no quedaron ruinas, registros ni transmisiones. Suponíamos que». «Suponían mal», interrumpió Varos con frialdad. «Nunca nos fuimos. Simplemente estuvimos observando». El corazón de Bexar dio un vuelco. «Entonces, si estaban observando, sabrán que el Consejo no es su enemigo. Los Drek eran una amenaza para todos. Invadían, esclavizaban y destruían sin piedad. Y ustedes se lo permitieron», la interrumpió de nuevo. Ella no supo qué responder. Varos se sentó, apoyando las manos en la mesa. «Dígame, alta canciller», dijo con voz baja y helada. «¿Por qué está realmente aquí?». Bexar tragó saliva. «Porque el Consejo teme lo que sucederá cuando los Drek estén destruidos». Varos asintió lentamente. «Una decisión sabia». Se inclinó un poco sobre la mesa. «Su Consejo no quiere paz, sino contenernos e impedir que la humanidad cumpla su destino». «¿Y cuál es ese destino exactamente?», preguntó ella. Los ojos de Varos se clavaron en los de ella. «Recuperar lo que es nuestro». Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Cree que la galaxia les pertenece?». Él esbozó una sonrisa mínima. «No, pero sé que nos arrebataron y no permitiremos que vuelva a suceder». Bexar apretó los puños bajo la mesa. Esperaba un atisbo de razón o diplomacia. En cambio, se encontró con una civilización llena de un rencor tan profundo que haría temblar a cualquiera. Con el regreso de la humanidad, la guerra parecía inevitable y el Consejo no podía hacer nada para detenerla. La tensión en la sala era sofocante. Bexar jamás se había sentido tan impotente. Todo su oficio diplomático, su habilidad para la persuasión, parecía inútil ante este hombre y su especie. Los humanos no ansiaban recursos, rutas comerciales ni alianzas. Habían llegado desde la oscuridad con flotas enteras y objetivos claros. Eran una fuerza lista para tomar lo que quisieran. Y eso los convertía en la civilización más peligrosa que la galaxia había conocido jamás. «¿Qué es exactamente lo que desea la humanidad, almirante?», preguntó al fin. Varos soltó un lento suspiro, casi pensativo. «Queremos justicia». La palabra resonó en la mente de Bexar. Una palabra imprecisa y peligrosa, justicia. Se inclinó hacia adelante. Los Drek están casi erradicados. Han desmantelado su imperio, destruido sus flotas y tomado su mundo natal. Si esto fuera solo por justicia, ya habría acabado. El almirante ladeó la cabeza con una sonrisa gélida. «¿Crees que esto termina con los Drek?». Bexar sintió que se le helaba la sangre. «Fueron solo el comienzo», prosiguió Varos. «Los que se atrevieron a atacar primero. Pero los que se quedaron mirando, los que lo permitieron». Se inclinó. «Ustedes siguen». El pulso de Bexar se disparó. «Fueron traicionados», dijo Varos. «Teníamos aliados, amigos, dirigíamos un imperio que se extendía por las estrellas. Y cuando llegó la guerra, cuando más ayuda necesitábamos, el Consejo nos traicionó». El cerebro de Bexar trabajó a toda velocidad repasando lo que había leído en los registros antiguos sobre la supuesta caída de la humanidad. Algunas fuentes afirmaban que se habían autodestruido, que su mundo se había visto consumido por una fuerza desconocida. Ninguna mencionaba alianzas o traiciones. «Cuando la guerra llegó a nuestras puertas», siguió Varos, «enviamos mensajes de auxilio, imploramos, peleamos y morimos solos». Bexar tragó saliva. Eso fue hace siglos. La expresión de Varos no cambió. Y, sin embargo, aquí estamos. El mensaje era cristalino. Los humanos nunca olvidaban. «Buscan algo más que venganza», susurró ella. «Buscan retribución». Varos no lo negó.
Nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a olvidar a la humanidad. El silencio que siguió fue denso. Bexar había ido en busca de un posible camino de entendimiento y se topó con la cruda verdad. Aquello no era solo un ajuste de cuentas. Ni siquiera era una guerra. Era la humanidad reclamando su lugar en la galaxia y el Consejo tenía dos opciones: someterse o ser barrido. ¿Qué pasará ahora?, se atrevió a preguntar. Varro se alzó de la silla y miró hacia las pantallas, donde ya se vislumbraba la siguiente fase de la expansión humana. Ahora, alta canciller, deciden si quieren sobrevivir al nuevo orden o formar parte de las ruinas que dejemos atrás. Por primera vez en su vida, Bexar sintió verdadero terror. Bexar se enorgullecía de ser una maestra de la diplomacia, pero tras esta reunión se sentía como una novata. El almirante Varos y los suyos no seguían la política. No querían maniobras ni recursos. Venían por lo que consideraban suyo, por lo que la galaxia les negó siglos atrás. Y esa determinación inquebrantable los convertía en una amenaza letal. Me temo que me entiende mal, almirante, dijo ella con cautela, escogiendo sus palabras como un cirujano empuñando un bisturí. El consejo actual no es el mismo que los abandonó. Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y establecer una nueva relación con la humanidad. Varos dejó escapar un bufido seco, casi divertido. ¿Una relación como la que tenían con los Drek? A Bexar se le heló la sangre. Él lo sabía. Sabía que el consejo había dejado crecer a los Drek, mirando a otro lado, mientras esclavizaban razas menores, interviniendo solo cuando esa fuerza se volvió incontrolable. Nadie había cuestionado nunca la hipocresía del consejo hasta ahora. Su consejo se basa en la conveniencia, no en la justicia, sentenció Varos. Toleraron a los Drek mientras sirvió a sus intereses. Borraron a mi gente de la historia porque era más fácil que admitir su fracaso. Los dedos de Bexar se crisparon contra la mesa. Eso no significa que la guerra sea la única solución. Varos pulsó un botón y se proyectó un holograma de la galaxia ante ellos. Zonas rojas indicaban los territorios Drek ya conquistados y conos azules mostraban las flotas humanas apareciendo en sistemas que se creían inalcanzables. La expansión era palpable. Dígame, alta canciller, dijo Varos, mirando el mapa, ¿sabe lo que pasó con la Tierra? Bexar se estremeció. No. Finalmente, Varos se giró con la mirada impenetrable. Nosotros tampoco. Su admisión le provocó un escalofrío. Nuestro mundo de origen se perdió, no fue destruido ni aniquilado, continuó. Solo desapareció. La mente de Bexar se aceleró. Un suceso así no debería ser posible. Ningún planeta con tanta vitalidad podía simplemente desaparecer. Buscamos durante siglos en ruinas de nuestras antiguas colonias y en los restos de una civilización que nunca debió caer. Pero la Tierra no aparecía en los registros, no había coordenadas ni rastro alguno. La sala quedó en silencio hasta que Varos pronunció las palabras que helaron el alma de Bexar. Y creemos que el Consejo tuvo algo que ver. Eso es imposible. Nosotros. ¿No conocen ni su propia historia, canciller? La interrumpió. Nosotros sí. Hurgamos en ruinas y archivos que se creía perdidos. Alguien eliminó la Tierra de los registros galácticos. Alguien se aseguró de que jamás pudiéramos volver a casa. Bexar sintió que el mundo se le venía encima. Esto iba más allá de una mera guerra. Los humanos no solo recuperaban su imperio, sino que también perseguían la verdad. Y, cuando la descubrieran, nadie estaría a salvo. Si el Consejo estuvo implicado en la desaparición de la Tierra, le juro que descubriré la verdad, dijo Bexar con voz temblorosa. Varos la miró largamente. Por primera vez, esbozó una pequeña y peligrosa sonrisa. Lo intentará. Se puso de pie y señaló la salida con un gesto. Hemos terminado. Vuelva con su consejo y comuníqueles lo mismo que a todos los que se interpusieron en nuestro camino. ¿Qué les diré?, susurró ella. La expresión de Varos se endureció. Que la humanidad ha regresado y no pedimos permiso. Bexar abandonó el Retribution con el peso de toda una civilización sobre los hombros. Al pisar su nave diplomática, sintió la mirada ansiosa de su tripulación, que esperaba recibir buenas noticias. Pero no tenía ninguna. Relan, su segundo al mando, se acercó con cautela. Alta canciller, ¿qué dijeron? Bexar se sentó y se frotó las sienes. Todo lo que temíamos y algo peor.
Había acudido con la esperanza de encontrar un camino hacia la paz, pero la paz jamás había sido una opción. Los humanos no estaban interesados en tratados, alianzas o en restaurar el equilibrio galáctico. Querían justicia, venganza y, lo más aterrador de todo, la verdad. Ponte en contacto con el Consejo, Relan ordenó a Vexar. Que convoquen una sesión de emergencia ya. El Consejo se sumió en el caos en cuanto apareció la imagen de Vexar en la sala holográfica. ¿Han aceptado rendirse? ¿Quieren negociar? ¿Podemos razonar con ellos? Vexar apretó los puños. No. Los humanos no han venido a negociar. El salón se llenó de murmullos frenéticos. Algunos aún creían que aquello era un farol, que la humanidad podría comprarse, amenazar o persuadir para que se sometiera. Se equivocaban. Los Drek están acabados, continuó. Su imperio ha sido barrido, sus flotas aniquiladas. Los humanos terminarán de aplastarlos en las próximas semanas. ¿Y luego, qué? Dijo una madre de progenie Sari, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Vexar inspiró hondo. Luego vendrán por nosotros. La sala quedó en silencio. Es sepulcral, imposible, rugó un warlord cerca. No hemos cometido ningún crimen contra ellos. Vexar alzó la vista. ¿Te opusiste a los Drek cuando se expandían? El warlord vaciló. ¿Alzó alguien una garra para detenerlos? ¿Lo hizo el consejo entero? No hubo respuesta. ¿No lo entienden? Creen que fuimos cómplices de su muerte, que los borramos de la historia. Ahora avanzan por esta galaxia como una fuerza imparable, porque no permitirán que vuelva a suceder. Un diplomático Elari se aclaró la garganta, nervioso. Si no se puede razonar con ellos, debemos prepararnos para la guerra. ¿Guerra? Espetó la madre Sari. ¿Contra ellos? ¿Has visto lo que hicieron con los Drek? Ninguna especie de este consejo tiene una flota con la suficiente potencia como para enfrentarse a ellos. Un almirante Zaral dio un puñetazo en la mesa. Entonces nos unimos. Una fuerza combinada del consejo podría. ¿Podría qué? Escupió Vexar. ¿Detenerlos? ¿Demorarlos? Se inclinó hacia adelante, con sus ojos plateados brillando con determinación. Los humanos no luchan guerras como nosotros. No conquistan territorios ni buscan recursos. No les interesa la política. Dejó que sus palabras calaran. Pelean para ganar y no se detienen hasta reducir a polvo a sus enemigos. Siguieron unos segundos de silencio. Empezaba a cundir la verdad. No se trataba de política ni de estrategia. La galaxia tenía una sola opción: sobrevivir a la sombra del resurgimiento humano o ser aniquilada. Vexar cerró los ojos, consciente de lo que debía hacer. Necesitamos abrir negociaciones reales con la humanidad, no como gobernantes de la galaxia, sino como supervivientes que buscan un lugar en su nuevo orden. La sala estalló en protestas, pero en el fondo cada líder entendía que la guerra había terminado antes de empezar. La humanidad ya había ganado. El Consejo Galáctico se desmoronaba bajo el peso de su propio terror. Los imperios que habían dominado las estrellas durante milenios se veían irrelevantes ante el avance implacable de la humanidad. Algunos resistieron, enviando sus flotas a batallas perdidas de antemano, lo que solo aceleró su propia caída. Otros se rindieron y sus líderes desaparecieron en la penumbra mientras sus mundos eran absorbidos en silencio por los sistemas humanos unidos. Y algunos, como la alta canciller Vexar, eligieron un camino distinto. Ahora, Vexar se hallaba en el puente del UHS Retribution, contemplando la inmensa flota humana que se extendía en el vacío. El almirante Varo se hallaba a su lado, callado, con el rostro inexpresivo. Ella había luchado contra esta posibilidad hasta el final, intentando convencerse de que el consejo prevalecería y de que la diplomacia serviría. Pero la humanidad nunca había venido a negociar. Habían llegado para reclamar lo que consideraban suyo. ¿Por qué me permitiste vivir?, preguntó en un susurro. Varos exhaló y miró hacia las estrellas. Porque no queremos un cementerio, queremos un futuro. Vexar lo miró, tratando de percibir alguna mentira o manipulación. No encontró ninguna. La humanidad podría haber incendiado la galaxia y aniquilado a cada especie que los traicionó siglos atrás. Pero hicieron algo peor, lo cambiaron todo. Durante siglos, el Consejo había dominado mediante política e intrigas. Ahora ese sistema había desaparecido.
En su lugar, se alzaba un imperio forjado en la guerra que había aguardado desde las sombras el momento de resurgir. Y ese momento había llegado. Vexar respiró hondo. ¿Y ahora? Varos la miró finalmente con una expresión inescrutable. Ahora, replicó, construimos. La era del Consejo Galáctico había llegado a su fin. Comenzaba la era de la humanidad y las estrellas jamás volverían a ser las mismas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.